¿Qué tal, queridos amigos? Ya suenan las campanas, ya empiezan a llenarse los pasillos del AIPA de bandas musicales, de cantantes y bailarines y bailarinas, porque seguramente no faltará la muy famosa cabaretera Laida Sansores, que estará seguramente bailando al ritmo de alguna de esas sabrosas zambas, cumbias o danzones. Ahí va a estar seguramente. Todo para celebrar el aniversario del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Un año ya y sigue pues casi vacío, medio vacío vamos a decir, porque los que llegan allí se dan cuenta de que pues no hay todavía ni siquiera los servicios elementales. A un año de su inauguración. Esto es lo que le debía de dar vergüenza al régimen, porque vaya que si tienen la cara dura algunos funcionarios que van ahí a festejar el aniversario del AIPA y se olvidan por completo de el aniversario del benemérito de las Américas, Benito Juárez. ¿No quiere usted juarista, señor López? El caso es que el 21 de marzo acostumbrábamos a celebrar los mexicanos el aniversario del benemérito, el natalicio. Pero resulta que ahora se celebra el aniversario del AIFA. Que por cierto, hay que decir que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es el que sigue funcionando, afortunadamente, se llama Benito Juárez. Y ahí no creo que a nadie se le ocurra pensar en ese aeropuerto por su nombre y por su importancia en el tráfico aéreo de la capital, porque se trata de honrar la obra emblemática del señor López Obrador. Bueno, pues este mismo ladrador de la mañana no ha hecho ningún hincapié en el sentido de lo que está pasando con sus refinerías. La refinería emblemática de este gobierno, la Olmeca, situada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, en su entidad natal, no hace más que inundarse. Está inundada todo el tiempo. Cada rato tenemos noticias de que la refinería está bajo las aguas y no funciona. No ha podido producir un solo barril de gasolina. Se inauguró el 1 de julio. El 1 de julio como para celebrar el acontecimiento apoteósico del triunfo de López Obrador en 2018. Pero finalmente la refinería no ha servido para bendita la cosa. Dijeron que se iba a inaugurar en diciembre pasado. No fue posible. No, que se iba a comenzar a ser productiva. La inauguración fue el 1 de julio, perdón por este lapsus, y iba a comenzar a producir el 1 de diciembre de 2022. Y esto pues es falso por completo, es una fake news, como dirían los expertos en manejar este tipo de cosas, y que con mucho gusto exaltan cualquier error de un periodista crítico y no dicen nada respecto a los múltiples engaños, mentiras y manipulaciones del señor de que está en Palacio Nacional. Bueno, pues resulta que la refinería esta está pues siendo cada vez más complejo su funcionamiento por las inundaciones constantes que sufre. Solamente hace unos días estuvo López Obrador ahí celebrando la expropiación petrolera, horas antes de su meeting en el Zócalo, que pues llenó con muchos huecos, y no fue tan concurrida como la manifestación ciudadana en defensa del INE. Esto le debe dar también mucho escozor al presidente. Pero mientras esto ocurre, niega que conozca de los incendios que se dan en la refinería Deer Park, en Texas, que compró el gobierno mexicano por $1,200 millones, de los cuales 600 millones los pagó este señor López Obrador para tener una refinería en Estados Unidos que mandara barriles de gasolina
mientras se acomodaba lo de Dos Bocas. Pero no, a pesar de que dicen que podía producir 340,000 barriles al día, no ha producido lo necesario y ha resultado una inversión bastante funesta, sobre todo porque por la falta de mantenimiento comienzan a darse incendios. Ya van 2 grandes en Deer Park. Y para colmo, ahí está la refinería de Cadereyta, en Nuevo León, que está a punto de ser cerrada, sencillamente porque lo único que ha ocurrido con ella es que ha habido incendios constantes y evidencias de que no sirven ya las antiguas estructuras para poder producir más allá del 30 o del 40% de su antigua capacidad productiva. Esto es algo interesante. Había 6 refinerías en México. Todas funcionaban por abajo del 50% de su capacidad, según se sabe. Y en lugar de aumentar la capacidad de estas refinerías, se construyó la famosa refinería Olmeca en Tabasco. Y esta refinería Olmeca no ha producido un barril de gasolina, un solo barril de gasolina. Esto revela hasta qué punto ha llegado la manipulación colectiva. Si en materia de refinerías, que ha sido, digamos, uno de sus empeños principales, el presidente ha fracasado, no se diga cuando junto a la refinería de Dos Bocas pretendía que se instalara, no fue así, la planta de automóviles Tesla, que no necesitan gasolina. Esto iba a ser verdaderamente increíble ver a una fábrica pujante como es Tesla, que le ha producido a su fundador Musk, nada menos que ser el multimillonario mayor del planeta. Poca cosa, diría yo, comparándolo con el hecho de que nuestro líder en materia de financiamiento, el señor Carlos Slim, ocupa el 7º lugar en la lista de los multimillonarios del planeta. Mucho tiempo fue el primero, luego se desbarrancó y salió del top 10 y ahora ha vuelto por sus fueros. Pero de esto no es lo que quiero hablar. Quiero hablar de la falta de visión política, económica y social de un presidente que ha mentido siempre. No produce la refinería de Dos Bocas. No comenzó a producir en diciembre como había anunciado. Estamos a la víspera de a ver si en 1 de julio, en el aniversario de esta refinería, se logra sacar ya el primer barril de gasolina. Mientras tanto, la inversión en Deer Park se ha demostrado que ha sido bastante inútil y contraproducente para el gobierno mexicano. Y finalmente, una de las refinerías que sí funcionaban, la de Cadereyta, en Nuevo León, está por cerrarse porque ya son demasiados los accidentes y el consiguiente peligro de contaminación para la población, y no solamente de contaminación, sino también el peligro de una explosión que puede ser tan brutal como, por ejemplo, aquella que nunca olvidaremos de San Juanico en México. Pues bien, este es el panorama de las obras de Andrés Manuel. Y no estamos hablando hoy del Tren Maya porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y del contrabando y misericordia de madera fina a través de Guatemala y con el consenso del embajador de México en Guatemala, que es la pareja de Laida Sansores, la bailaora que se prepara para la inauguración del AIFA. Bueno, no la inauguración, el primer aniversario del AIFA. Es que con esto de que hay tantas inauguraciones, según dicen, y no hay nada, y con esto de que se celebran las inauguraciones como si fueran actos de enorme patriotismo, cuando es verdaderamente vergonzoso que en este país nuestro, tan contradictorio, se celebren los aniversarios de las obras emblemáticas y se olvide, por ejemplo, los aniversarios de los héroes de la patria. Esto es verdaderamente patético. Como patético, verdaderamente patético,
es el gobierno de este tabasqueño que dijo, mintiendo, que iba a combatir la corrupción y que iba a modificar al sistema político mexicano. Me carcajeo de él. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.